Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos unos ignorantes. La diferencia es que cada uno ignora cosas distintas. Somos investigadores y académicos de UNAM con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Episodio de esta segunda temporada de El Viral desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Bueno, no desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala porque no estamos en la facultad, pero sí somos miembros de su comunidad y estamos todos en nuestras casas resguardados por la pandemia por la enfermedad de COVID-19. Quiero dar la bienvenida a Juan Pablo, Ibrahim, Mayaro. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy justamente vamos a platicar sobre un tema muy importante que nosotros conversamos hace unos días y que consideramos que deberíamos tocar. La enfermedad y los síntomas de la COVID en este momento, en donde ya estamos un poquito relajados con aquello de que ya podemos salir, ya vemos más reuniones, ya vemos más carros en la calle, más gente. Entonces, sí, creo que es importante que podamos conversar sobre la enfermedad, sobre el virus y sobre los síntomas, para no bajar la guardia en estos momentos en donde todavía estamos en semáforo rojo. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo va la pandemia? Hola, ahí vamos todo bien. Y sobreviviendo. Un día menos cada día. Muy pandemia. Bien, qué bueno, pues entre la pandemia vamos a empezar. Como siempre empezamos con nuestro experto de cabecera en asuntos de ciencia y biología, el doctor Ibrahim. ¿Por qué no nos platicas, Ibra, sobre el asunto de la enfermedad? Porque ahí es muy importante establecer la diferencia entre el virus que nos está atacando y la enfermedad que provoca. Sí, ahí creo que nos va a servir partir de la definición del nombre, ¿no? Del virus. O sea, literalmente hay una diferencia ahí desde cómo lo llamamos. El virus se llama SARS-CoV-2, mientras que la enfermedad se llama COVID-19, ¿no? Entonces, este virus pertenece a un grupo de virus que generan estos síndromes agudos de enfermedad respiratoria, por eso se llaman SARS. Hay otros grupos de virus como los MERS, que también son de enfermedades respiratorias, pero no son tan agudos como este. Y hay una cosa que es bien importante, y es que la presencia del virus no necesariamente significa que estemos enfermos. Y para que eso nos quede un poquito más claro, me gustaría que piensen en la microbiota que tenemos, por ejemplo, en el estómago. Todos ustedes saben que tenemos un montón de bacterias que están ahí en nuestro estómago y que nos ayudan a digerir la comida, pero que también de repente nos pueden causar cierto malestar y que nos toca estar corriendo al baño, ¿no? Entonces, ya los tenemos ahí, pero no necesariamente nos van a generar un desbalance, un desequilibrio en nuestro cuerpo que va a verse reflejado como una enfermedad. Entonces, el hecho de tener algo no significa que estemos enfermos. Por eso es muy importante que nosotros pongamos como atención a que existe esta gran diferencia entre el virus y la enfermedad. O sea, el virus puede provocar la enfermedad, pero también puede no provocar nada, ¿no? O sea, ustedes han escuchado seguramente ya que hay muchos casos que se reportan sin síntomas, ¿no? Y esto significa que en algún momento estas personas se hicieron una prueba donde salió que efectivamente tienen el virus, pero no necesariamente eso significa que se vaya a manifestar como COVID-19. Igual contagia, ¿no? Ahí hay información interesante, ¿no? Porque por un lado hay algunos estudios que dicen que sí contagian exactamente igual y otros estudios que dicen que no. En realidad, ahí hay una diferencia en una cosa muy técnica que se llama carga viral.
Y esta carga viral, muchas veces los individuos que están muy, muy enfermos sí han mostrado tener una carga viral muy alta y por eso son más contagiosos que los individuos que pueden no tener síntomas, aunque hay individuos que no tienen síntomas que tienen una carga viral alta también. Entonces ahí más bien tiene que ver con cómo responde el cuerpo. Pausa, justo. Es importante aquí aclararlo. El hecho de que no tengas síntomas no quiere decir que no vas a contagiar a nadie. ¿Es claro? Sí, no. ¿Sí? Juan Pablo, ¿estoy diciendo lo correcto? Es totalmente correcto. Es el caso de los llamados portadores asintomáticos, que es gente que tiene el virus y que puede contagiarlo, pero no tiene ninguna molestia, no tiene ningún malestar, no tiene ninguna evidencia clínica de la enfermedad. Y esos son quizás los casos más peligrosos para la población, porque pues pueden andar haciendo su vida cotidiana, pueden andar diseminando la enfermedad tranquilamente, y sin embargo nadie va a detectarlos, ni ellos mismos inclusive van a detectar que son portadores de la enfermedad. Entonces, eso es lo que hoy en día creo que es lo más relevante para cómo se va transmitiendo la enfermedad en nuestra población todavía. Sí, ahí yo también creo que lo otro que es como muy importante es que también sepamos que puede haber, en esta carga viral que la gente puede tener, puede haber niveles muy bajos en los que ya el contagio es muy ineficiente. Es tan ineficiente que se considera imposible. Y aquí también me gustaría como hacer como una pausa, porque creo que sirve mucho para dar información y quitar un estigma, ahora que acabamos de pasar el mes de la diversidad, que por ejemplo esto también sucede y es la gran diferencia entre personas que tienen HIV o VIH en español y las personas que tienen SIDA. Es una gran diferencia. Las personas que tienen HIV tienen el virus, pero no desarrollan la enfermedad, no tienen el síndrome de inmunodeficiencia humana, porque el virus está ahí, pero puede estar en niveles tan bajos que no se manifiesta como una enfermedad. Y de hecho, ahí, por ejemplo, lo que se ha visto es que ya llega a haber análisis en los que puede ser incluso indetectable el virus, y la gente que ya tiene estos niveles y que ha tenido estos niveles por más de 6 meses, ya se ha descubierto también, o sea, ya hay estudios a largo plazo, hasta 5 años, y eso se publicó el año pasado, que estas personas además ya no tienen la capacidad de transmitir el virus. Entonces esto también es importante, porque creo que es importante quitar el estigma de que si la gente es portadora, necesariamente va a contagiar. Lo último que nos falta ahorita es que haya una discriminación por ser asintomático, ¿no? O sea, es lo último que nos falta en este momento, que la gente, si de por sí ahorita ya les echan cloro a los doctores y a las enfermeras, imagínate lo que no hacen con alguien o sea, si se saben que eres asintomático, ya no te quiero contar lo que te van a hacer, ¿no? Sí, entonces aquí viene como el rollo de las pruebas, ¿no? O sea, por eso se ha utilizado la prueba esta de PCR en tiempo real como la prueba más adecuada, porque esa te dice cuál es la carga viral. A ver, yo tengo una duda, perdón, Ibra. Esto de la carga viral tiene que ver, por ejemplo, me acaban de platicar una amiga que ella empezó a presentar síntomas y haz de cuenta que empezó poquito, fiebre, malestar en la garganta, bla, bla, y de repente llegó como a la curva máxima así de, no, me siento fatal. Fue al médico, le dijo, sí, ¿sabes qué? Necesito, bájate la fiebre con paracetamol y en 2 días, si sigues igual de mal, te vas a hacer la prueba. Entonces se va a su casa y de repente dice que fue como el ojo del huracán, ¿no? Porque no tuvo nada, se le desaparecieron de repente todos los síntomas. O sea, así como, ya no hubo nada. Y de repente otra vez para arriba y entonces fue a hacerse la prueba y resultó que fue positivo. Pero entonces esto también está relacionado con la carga viral. O sea, como que de repente sientes que te mueres y luego no hay nada. Sí, es que la probabilidad de detectar también depende en qué momento te están haciendo una prueba. Eso también es bien importante. Si tú todavía no presentas síntomas, la probabilidad de que encuentren el RNA que tiene el virus es muy baja, porque todavía no se replica tanto en el cuerpo y por lo tanto, pues, encontrarlo es más difícil, vamos a ponerlo así. Pero por eso es tan importante el momento, o sea, por eso te dicen que te esperes unos días para hacerte la prueba. Sí, claro, porque si todavía no tienes síntomas, tú puedes ir y hacerte la prueba. Y a lo mejor no se puede detectar. Estás en estos niveles que habíamos dicho que pueden ser indetectables.
y la prueba va a decir que eres negativo, que no tienes COVID, lo cual no significa que no tengas el virus, porque también eso puede pasar. O sea, la gente va a decir, esto es una locura, porque de repente hay una prueba que dice detectado, pero al mismo tiempo es negativo para la enfermedad, ¿no? Pero puede ser que tengas el virus, pero que no tengas la enfermedad porque a lo mejor lo tienes en niveles tan bajos que se considera que no tienes la enfermedad. ¿Cómo viene la prueba, Juan Pablo? Bueno, los resultados. Bueno, habitualmente la mayoría de los laboratorios te muestran dos cosas fundamentalmente. Uno son los parámetros de referencia. Los parámetros de referencia es lo que se considera como lo normal. Lo normal es que no tengamos proteínas del virus. Eso es lo normal. Eso es lo que sería el parámetro de referencia. Y por eso es que en esa columna donde dice parámetros de referencia, habitualmente dice negativo. Es decir, lo normal es que no tengamos estos elementos virales en nuestro cuerpo. Y otra columna que aparece, que es la que dice los elementos detectados o resultados de la prueba, es lo que realmente reporta como resultado de la prueba que te aplicaron. Esa es la que puede ser positiva o negativa. Se ha generado mucha duda para las personas, sobre todo, bueno, obviamente cuando no son profesionales de la salud e interpretan o tratan de interpretar una prueba, lo primero que les alarma es ver dos columnas, una que dice positivo y otra que dice negativo. Y entonces dicen, o tengo o no tengo. Entonces eso es lo que les confunde mucho a la gente. La situación es que la interpretación es en ese sentido. El parámetro que dice o la columna que dice parámetros de referencia, esa siempre va a decir negativo. Lo normal es que no tengamos estos componentes virales. Pero en la columna donde va el resultado de la prueba, es ahí donde debemos enfocarnos y ver si dice positivo o negativo. Si dice positivo, pues es que sí hay presencia de estos elementos virales. Si dice negativo, pues es la ausencia, la normalidad de estos componentes del virus. Esto que nos estás explicando no quiere decir que ya tenemos los conocimientos para interpretar una prueba de COVID. Busquen un médico. Sí, de hecho, hay en los mismos laboratorios he visto que por la módica cantidad de 200 pesos extra, te hacen ahí la interpretación, pero es que es justo eso, que de por sí la prueba no es barata. O sea, hay pruebas que van desde los 3,000 pesos hasta los 20,000, estaba viendo, o sea, es una locura. Y luego todavía échale la interpretación, pero aquí sí como que tenemos que tener mucha claridad en que hay que buscar quien nos esté asesorando en todo momento para no caer en malas interpretaciones, porque al rato les platico, pero eso desencadena un montón de cosas psicológicas muy feo, cuando no sabemos bien, ¿no? O sea, y empezamos a echar a andar nuestras interpretaciones. Antes de llegar ahí, Juan Pablo, ¿cuáles son los síntomas? Porque también platicábamos, al principio me decían, si tú tienes los síntomas, pero no vienes llegando del oriente, no hay problema. No es COVID. Pero si vienes, te acabas de bajar de un avión que viene de allá, vaya, segurísimo que lo traes. Entonces, ahorita ya no es así porque ya llegó, ya nos lo contagiamos entre nosotros, nos hicimos el favor de hacer enorme la pandemia en México. Entonces, ¿puedes contarnos cuáles son ahorita, en este momento, los síntomas que debemos considerar antes de empezar a ser fatalistas? Sí, claro. Creo que tenemos que partir de destacar que esto es algo que se ha construido en tiempo récord. Normalmente construir todo el cuadro de cómo es una enfermedad, sus signos, sus síntomas, eso se construye a través de años. En la historia hemos visto que, bueno, esto se llama técnicamente la historia natural de la enfermedad. Entonces, construir historias naturales de enfermedades es algo que lleva mucho tiempo. Y sin embargo, esto, como lo estamos viviendo actualmente, se ha hecho en casi 6 meses. Es un tiempo récord la construcción de esta historia natural de la enfermedad. Esto demuestra cómo se ha trabajado desde el ámbito de los científicos, desde el ámbito de los epidemiólogos, para construir todos estos detalles. Y esto, otra cosa que quisiera enfatizar, es que ha ido cambiando. Como bien lo dices, Lalo, hasta hace unos meses, unos eran los datos para decir, tienes COVID-19, y hoy en día esto ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque vamos avanzando en el conocimiento. Conforme vamos avanzando, se van modificando, se van afinando las cosas. Entonces, para ubicar si alguien tiene la enfermedad, se contrasta su sintomatología, sus signos, se contrastan con algo que se llama la definición operacional. La definición operacional son esos elementos que debe incluir tu sintomatología o tus signos para decir si tus datos
tus molestias, tus datos clínicos corresponden a COVID. Entonces, hoy en día podemos ubicar que esta definición operacional incluye fundamentalmente lo siguiente. Hay tres elementos que son los pilares, o tres datos que son los pilares del diagnóstico: la presencia de tos, la presencia de fiebre y la presencia de dolor de cabeza. La definición operacional dice que de esos tres datos, para decir que eres caso sospechoso, debes presentar 2 de ellos presentes, 2 de ellos positivos, ya sea tos y fiebre o tos y dolor de cabeza, pero 2 de esos 3 tienen que estar presentes para decir que eres caso sospechoso. Y además... Aquí puedo hacer una pausa, perdón, doctor. Entonces, aquí punto número 1. Si nada más tenemos uno, automáticamente en eso, quien esté ahorita pensando en que nada más tiene uno, no tiene COVID. Ok, no podemos decir tan tajantemente que no tiene COVID, porque esta enfermedad es bastante compleja en ese sentido. Acuérdense que hay, decíamos hace un momento, portadores asintomáticos o gente que tiene muy poquita sintomatología. Entonces, por eso es que ha sido tan importante construir esa definición operacional que nos pueda ayudar a discriminar, no al 100%, pero de una manera un poquito más certera, esta situación de quiénes pueden tener o quiénes no pueden tener la enfermedad. Por eso es que primero tenemos que ubicar caso sospechoso. Caso sospechoso, decíamos, es el que tiene de estos 3 datos fundamentales, cuando menos 2. 2 de estos más 1 de los siguientes. ¿Cuáles son esos siguientes? Dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, irritación ocular, dolor en el pecho y uno de los más delicados, dificultad para respirar. Entonces, en resumen, la definición operacional es tener 2 de esos 3 datos fundamentales más 1 de los no fundamentales. Los no fundamentales son los que acabo de señalar en este último momento. Entonces, con eso se construye esa definición de caso sospechoso. Hasta ese momento eres caso sospechoso, pero para decir que eres caso confirmado y que eres un enfermo confirmado, hay que hacer la prueba que señalaba Ibrahim al principio. Así se construye esta categorización de quiénes son los verdaderamente enfermos. Entonces, esa es la secuencia. ¿Y cómo se construye la parte de caso confirmado? Únicamente con la prueba. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en esta enfermedad hay personas que tienen poquitos o nulos síntomas y sin embargo pueden tener presente la enfermedad. Por eso es que esto es algo que no puede interpretar cualquier persona. Eso es lo Ante importante. la presencia de algún dato de sospecha, es importante acudir a atención médica para valorar todo el cuadro completo, para valorar cómo se está presentando estos datos clínicos en la persona. Y entonces de esa manera se puede ir construyendo el diagnóstico. Por favor, doctor Juan Pablo, diles que no googleen. O sea, no metan en Google sus síntomas y esperen que les responda como un médico, porque si lo hacen, va a salir ahí que tienen cáncer de COVID. Por favor, digo, no me lo van a creer a mí, pero créanselo al doctor Juan Pablo. Diles, por favor, que no hagan eso. El problema es que estos datos que googleamos, pues van a ver únicamente la presencia o ausencia de estos datos clínicos, pero dejan de ver a la persona. Y entonces hay una frase muy común en la medicina que se atribuye a Galeno, que dice que hay que ver enfermos, no enfermedades. ¿Y esto qué significa? Que el enfermo, obviamente, aparte de signos y síntomas, pues tiene sentimientos, tiene sus particularidades como persona, como ser vivo, y entonces es lo que tenemos que ubicar perfectamente. Por tanto, la frialdad de meter en un buscador nuestros datos clínicos y decir que voy a obtener el diagnóstico a partir de eso, no, falta la evaluación del médico, la evaluación del profesional de la salud que conjunte esos signos y síntomas con la persona en que se están presentando estos datos. ¿Puedo hacer un espacio nada más en la Ciudad de México? 55, 56, 58, 11, 11, si tienen lo que acaba de mencionar el doctor. Ese es el número telefónico, o en el número 800-932-00,
a nivel nacional para poder pedir ayuda, informes, si presentamos algo de lo que acaba de decir el doctor Juan Pablo. También le pueden mandar un WhatsApp a Susana a distancia, 5586-33-8589, o descargar la aplicación para que también le hablen a Susana a distancia. Se llama COVID-19 MX en todas las plataformas, en sistema iOS o Android. Fin del comunicado, del comercial. Adelante. No, pues para mí, por ejemplo, está súper bien que estés diciendo esto, Juan Pablo, porque así como Ibrahim también nos dijo que puede haber casos que tengan la enfermedad pero no presenten síntomas, también pueden haber casos que no tengan la enfermedad y presentan síntomas. O sea, que se están obsesionando a cada rato con que ya me dio. Y ya me dio. Y entonces son personas que se están tome la temperatura, no sé, cada 15 minutos, cada 30 minutos. Y ahí, por ejemplo, a mí sí me surge la duda, ¿no? ¿Cada cuándo tendríamos nosotros que tomarnos la temperatura para saber si hay variaciones y que sea como lo más objetivo? La cuestión en esta enfermedad es que no hay reglas exactas. No hay una regla que diga, es que tienes que presentar forzosamente esto y es que te tienes que tomar la temperatura cada 15 minutos. Esta enfermedad ha sido todo un desafío para la clínica en ese sentido, porque se manifiesta de manera diferente o de manera muy particular en cada persona. Ese es el gran reto que se tiene en este momento para las evaluaciones de los enfermos o los sospechosos de COVID-19, que se presenta en un abanico tan amplio de posibilidades según cada persona, que por eso es que tiene que evaluarse cada caso en lo individual y no podemos dar recetas de cocina, decir, a ver, si tienes A más B más C, tienes COVID. No, es A más B probablemente, más aparte hay que ver tus datos específicos, cómo se está manifestando. Y después de eso, pues la confirmación de la prueba que señalaba Ibrahim al principio, y como señalaba también Ibrahim, es muy importante el tipo de prueba que te hagas y el momento en que te hagas la prueba, porque eso también tiene que ver con esos datos de confirmación o los famosos falsos negativos. Falsos positivos también. También. ¿Cómo es eso, Ibrahim? ¿Nos puedes explicar en qué consiste eso? Sí, lo que ocurre es que con las pruebas les decía, hay distintos tipos de pruebas. La que se utiliza más es una prueba de PCR en tiempo real, que PCR es reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, básicamente lo que vamos a usar es una muestra que puede ser un lavado alveolar, puede ser una muestra nasofaríngea que se hace con un hisopo gigante que te tocan hasta el cerebro casi, y se obtiene esa muestra y después se extrae el RNA, ¿no? Que es el material genético del virus. De ahí, lo que viene es hacer una reacción para que se multiplique muchas veces. Y eso lo hacemos en ciclos definidos en los que se incrementa la temperatura para que se pueda hacer esta parte de la replicación. De ahí, lo que hace la prueba básicamente es que va a detectar si está o no, y básicamente para eso lo que se pone es un pedacito que se va a pegar con esa fibra de RNA. Y eso cambia sus atributos visuales de algún modo, ¿no? Porque al final se hace con fluorescencia. Digo, esto es muy técnico, pero a lo mejor vale la pena como que la gente tenga una idea de cómo funciona. De ahí, todas estas pruebas se hacen normalmente máximo un número de 40 ciclos. En las pruebas de SARS-CoV-2, se considera que cuando están en el ciclo 33 o 34, estaba verificando porque no me vaya yo a equivocar, cuando pasan del ciclo 33 o 34 ya se consideran pruebas negativas. Si ustedes detectan, si la maquinita detecta que ya está la fluorescencia desde antes de esos ciclos, eso significa que sí se pegó pues a esta parte del RNA y cambió sus propiedades, y eso significa que sí hay una carga viral importante. Entonces, eso es lo que nos daría un positivo. El negativo sería que no lo encontremos, que pasen los 34, 35, 40 ciclos y que no cambien las propiedades ópticas de lo que estamos metiendo a la maquinita. De ahí, lo que puede pasar, y esto es relativamente común con las pruebas de PCR, de hecho, las usamos para un montón de cosas en biología.
entre ellas para detectar, por ejemplo, hongos que atacan a las ranas, y ahí sí les puedo platicar porque uno de mis tesistas de maestría está trabajando con eso. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer esas pruebas por triplicado, y las hacemos por triplicado justamente porque la tasa de falsos positivos o falsos negativos es relativamente alta. En el caso de esta prueba del SARS-CoV-2 no es alta, pero sí se pueden llegar a dar falsos positivos o falsos negativos, sobre todo cuando la muestra no se toma en el momento adecuado. Ahorita lo que decíamos es que la mayor probabilidad de que se detecte al virus es cuando empiezan los síntomas y hasta semana y media después. Si la muestra se toma después de ese periodo, ya existe la posibilidad de que no se detecte al virus. Pero hay otra prueba accesoria, y es que se pueden hacer pruebas no sobre el RNA del virus, sino sobre las proteínas que produce nuestro cuerpo, que son inmunoglobulinas. Particularmente se utilizan inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M, y se busca precisamente la presencia de estas proteínas, y estas pruebas sí pueden ser después de que ya se dio la enfermedad. Entonces, aquí también es como muy importante identificar el momento en el que se dan los síntomas y cuándo terminan los síntomas para ver qué tipo de prueba es la más adecuada. De otro modo, en realidad, no estamos sabiendo nada, ¿no? O sea, si se hace antes, no la detectamos. Si se hace mucho después, no la detectamos. Ahora nos queda claro, a mí me queda ya muy claro cómo funcionan las pruebas y también en la cuestión de los síntomas que nos dice Juan Pablo, pero yo quiero entrar en un tema desde hace ratito que tiene que ver con algo que nos puede explicar Mayaro. Justo con lo que comentabas de las personas que dicen tener los síntomas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro, Mayaro? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Y por qué ahorita, digo, entiendo que es por el estrés de la enfermedad, estamos pensando que tenemos esos síntomas o esos signos y que llegue el momento que incluso hasta los imaginemos? Uh-huh. Sí, a eso justo se le llama somatización. O sea, cuando tú presentas, porque son reales, o sea, no creen que se los están inventando, de verdad tienen dolores de cabeza tremendos, sobre todo también empiezan a sentir síntomas como náusea, mareo, incluso vómito, complicaciones gastrointestinales, ¿no? Diarrea, pero pues a veces eso es derivado de un cuadro crónico de ansiedad, no tanto de la enfermedad. Y entonces luego llegan al consultorio y es, doctor, o sea, es que tengo COVID, o sea, se lo juro por Dios que me mira, tengo COVID. Y entonces le dice, tengo la tos, tengo el dolor de cabeza, tengo fiebre, y entonces el doctor la inspecciona y sí, efectivamente tiene esos. La fiebre es como menos probable que sea identificable, que se somatice, pero pues los otros síntomas, precisamente porque son los que reporta el paciente, no son tan signos medibles como la temperatura, el médico le dice, bueno, pues no hay ningún argumento médico que pueda validar esta información. Pero las personas empiezan a caer en estos pensamientos irracionales, o que nosotros le llamamos disfuncionales, también en el sentido que son catastróficos, ¿no? O sea, pensamos en el peor de los escenarios. Estoy teniendo una tosecita e inmediatamente ya lo estamos asociando. A lo mejor ni siquiera hemos salido, ni siquiera hemos estado en contacto con nadie, pero inmediatamente nuestra cabeza nos empieza a decir, ya tienes esta enfermedad. Y también lo que se detona psicológicamente cuando sí se tiene la enfermedad es bien interesante. Me di a la tarea de entrevistar a algunas personas que ya habían salido positivo y que creen que lo primero que sintieron o lo primero que reportaron fue culpa. Una culpa tremenda por tener la enfermedad. Ni siquiera fue miedo de que me voy a morir, de que me voy a enfermar, voy a estar súper mal. O sea, ¿a quién enfermé ahora? Y sobre todo lo primero que se les viene a la cabeza son sus papás, que son población mucho más vulnerable, ¿no? O sea, ya sea por la edad o por alguna comorbilidad, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, la culpa es increíblemente fuerte cuando alguien está enfermo. Después me dijeron que reportaban enojo. Se enojaban consigo mismos.
¿cómo es posible que me ganó la maldita enfermedad? O sea, yo salía y me super cuidaba y me ponía cubrebocas y aún así me tocó porque a lo mejor toqué alguna cosa y sin querer me la llevé a la nariz, a los ojos y se enojan, ¿no? Con esto. Obviamente después también desencadenaron reacciones de miedo, mucho miedo, sobre todo porque no saben qué hacer. Y aquí es algo que yo quiero hacer mucho énfasis y sobre todo se los digo a los que nos están escuchando y a todos. O sea, a mí me pasó también, ¿no? O sea, no tenemos un protocolo de acción. O sea, no nos hemos preparado. Así como nos preparamos para un sismo y que tenemos que tener como todos los simulacros, yo creo que nos tenemos que preparar así en caso de que alguien se enferme en nuestra casa. Porque todos me reportaron que estaban aterrados. O sea, de verdad que el miedo los imposibilitó. Y además a eso, súmale que te sientes mal físicamente. O sea, no puedes ni pensar. O sea, estás más preocupado porque el cuerpo cortado me duelen las articulaciones, la cabeza no la soporto. No puedes pensar con claridad qué hacer, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el tema aquí es hacer un protocolo de acción, un simulacro. ¿Qué hago en estos momentos si pasa, no? Vamos a regresarnos un poquito, Mayaro, porque creo que hay una parte que se nos está pasando. Cuando en la parte en donde nos estamos imaginando los síntomas, en donde estamos somatizando algunas cosas, estamos sintiendo y empezamos a ser paranoicos en decir, ya tengo el COVID. ¿Por qué es importante ahorita? Porque si uno va al hospital a buscar a un médico que le haga una prueba de COVID, uno se expone por salir, expone a los demás. Tal vez va y exige una prueba que, como bien dice Juan Pablo, siguiendo el protocolo, interpretando sus síntomas y sus signos, no amerita hacerla. Entonces, esa es la implicación en este momento. No salgas, o sea, ten control de tus emociones. Eso es en donde yo quisiera que tú nos ayudaras un poco más a aconsejarle a la gente qué es lo que tiene que hacer para respirar profundo y tranquilizarnos. Sí. Para que no hagamos tontería. Claro. Sí, porque de hecho mucho de esto que se desencadena de la paranoia, de decir ya tengo COVID, se deriva de la sobreinformación y desinformación, ¿no? O sea, que estamos expuestos 24/7 a eso. Entonces, o sea, si ustedes empiezan a sentir estos síntomas, en verdad, lo primero que hay que hacer es traer la atención lo más que puedan a la objetividad. Es decir, a ver, salí hace poco, estuve en contacto con alguien que me tosieron en la cara, no sé, estuve en un lugar muy, muy concurrido y si todas esas respuestas son no se debrayen. O sea, muy probablemente no tienen la enfermedad, ¿no? O sea, no tienen los síntomas. Hay que hacer como un ejercicio de mucha conciencia, de no alarmarnos de más. Obviamente aquí hay también que destacar que hay una enfermedad que se llama hipocondría y que ahí sí eso es un trastorno mental, ¿no? Y que eso no tiene nada que ver con el tema de la pandemia. O sea, estas personas todo el tiempo y en todo momento están preocupados excesivamente con el tema de la salud y cualquier cosa que perciben, así sea una pestaña en el ojo, ya están diciendo que tienen cáncer de ojo, ¿no? Que ahorita también es bien importante que lo apuntes porque no vaya a ser que nos dé hipocondria de la hipocondria, ¿no? Ay, no manches, ya lo dijo Mayaro, soy hipocondríaco, entonces resulta que ya no solo tengo COVID, sino también soy hipocondríaco. No creo. O sea, esto es un trastorno mental y esto es de muchos años, se gesta durante mucho tiempo. No es como que a partir del COVID, o sea, vaya a pasar esto, ¿no? Lo que sí puede pasar es la somatización y que tiene que ver mucho nuevamente con esta constante malinformación o desinformación, constante exposición a los signos, síntomas y entonces empiezo a creer yo que lo tengo, ¿no? Entonces, definitivamente es traernos a la conciencia y hacer un ejercicio muy metódico de qué es lo que hice, a dónde fui, qué pasó extraordinario, como para aportar argumentos realmente válidos y convencerte, ¿no? O sea, imagínense que le tienen que convencer a alguien de que están enfermos, ¿no? Y sean su abogado del diablo. O sea, realmente, o sea, hay posibilidad, o sea, y ahorita más con lo que nos explicó Ibrahim de la carga viral, ¿no? O sea, a menos que alguien te haya estornudado en la cara, o
sea, puede ser, pero tal vez solo porque salí y si traigo el cubrebocas y si traigo las gafas, o sea, disminuye la posibilidad, ¿no? No enfrascarnos en esta ansiedad. No, y hay gente que ni ha salido. Uh-huh. Exacto, es a lo que yo quiero llegar. Hay gente que ni siquiera ha salido, que están cuidándose, tomando todas las precauciones y que aún así, pues tienen esta angustia. El asunto es que justo por lo que tú nos dices, que Mayaro es doctor en psicología, se ayuden a sí mismos y se tranquilicen y que no caigamos en estos cuadros de desesperación, porque ahora voy a otro tema que les quiero preguntar, porque ahora sí apunté quién dijo la frase. Molière decía que casi todos los hombres mueren de sus remedios y no de sus enfermedades. Obviamente no lo quiero llevar al extremo, pero aunado a esa frase me encontré que hay gente que dice que si comes puños de ajo, ya no te da COVID. No quiero pensar al pobre marido que tiene la mujer que ingirió 1 kilo de ajo un día en la noche. Oye, y aparte ajo negro, ¿no? Está de moda, entonces imagínate. Del que sea, cualquiera, huele horrible eso. Cuando lo leí hasta pensé que era una broma. Dije, no, seguro alguien dijo, sí, lo voy a poner para que alguien sí se trague el kilo de ajo y no. A ver, regreso con Juan Pablo. ¿Sí es cierto esto que decía Molière? Pues es más probable en este momento que tengamos un error parecido a lo que señalaba Molière. ¿Por qué? En este momento, hoy por hoy, no hay un tratamiento específico para COVID-19. No hay un tratamiento que sea 100% efectivo para este padecimiento. Entonces, a lo más que podemos llegar ahorita es, antes de la enfermedad, las medidas de prevención general, que son, como su nombre lo dice, cosas muy generales. Tener una buena nutrición, tener tranquilidad mental para que nuestro sistema inmunológico no se deprima por efecto de lo psicológico, tener las mejores condiciones en nuestro entorno, tener las mejores condiciones en nuestra salud, y todo eso va a ser en general preventivo, para que cuando, si es el caso desafortunadamente de que nos infectemos de COVID-19, entonces tengamos una mejor respuesta ante la enfermedad. Por el momento, la enfermedad únicamente su tratamiento son medidas generales, medidas de sostén, controlar la fiebre, controlar el dolor, y en el caso extremo de que se presenten las posibilidades más graves, que es la dificultad respiratoria, pues obviamente ahí ya es un manejo diferente, pero son manejos que siguen dentro del ámbito de la generalidad. No hay un manejo específico todavía para el padecimiento. Y es más, se vislumbra que aún apareciera un antiviral, como promete ser en breve la existencia de un antiviral que nos ayude, no a todo mundo le va a funcionar, porque estamos entrando en el terreno de un padecimiento que es diferente en cada persona, se manifiesta diferente en cada persona. Es a lo que le llamamos que esto va orientado a una medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Donde vamos a establecer seguramente un tratamiento particularizado para cada tipo de paciente, según sus condiciones genéticas, según su estilo de vida, según su entorno ambiental de ese paciente. Entonces, pues sí, retomo lo que señalabas de Molière. Hoy en día usar esos tratamientos que no están comprobados en cuanto a su efectividad es a veces ponernos más en riesgo que en beneficio. Y lo la inyección de cloro, la inyección de cloro de Trump. Eso y más. Bueno, Lucía Méndez también dijo hace poquito, ¿no? Que podías tomar hipoclorito de sodio o alguna cosa así también para curarte. O moléculas cíclicas. ¿Qué te pasaría, Ibrahim, si te tomas eso? No, pues lo que pasa es que te estás tomando algo que no es de grado alimenticio y que claro que te va a generar una desestabilización de tu sistema fisiológico. O sea, al final nosotros estamos como en un equilibrio determinado, que no es un equilibrio, sino es una cosa ahí dinámica, pero el chiste es que cuando nosotros empezamos a consumir este tipo de sustancias, es muy fácil que empiecen a interactuar de forma negativa con distintas cosas. O sea, al final, nuestro cuerpo tiene todo para solucionar y para matar. Y de hecho, nuestro cuerpo normalmente es el que termina dándonos al traste. Simplemente con esto el COVID. O sea,
si nos damos cuenta, la mortalidad está muy asociada a procesos inflamatorios y cosas que suceden de forma natural como defensa en el cuerpo. Lo que pasa es que hay reacciones que son exageradas, ¿no? Eso es lo que nos pasa a los alérgicos. O sea, yo me como un pan y no te cuento cómo voy a estar el próximo mes, ¿no? Porque además el maldito gluten se tarda un montón en salir del cuerpo. No, yo me tomo un vaso de leche y me corren de mi casa. No duermo ahí. Es que sí se me hizo bien interesante porque esto de los ajos se me hizo hasta como una broma de mal gusto, pero también lo de la inyección de cloro. Dicen que también los antibióticos, entonces también ahorita digo, bueno, si dicen que consumir antibióticos previene, la gente los vaya a buscar ahorita como ya se requiere receta, ¿no, Juan Pablo? Para que te los vendan. Ya estoy viendo la falsificación de las recetas, el soborno al de la farmacia del ahorro. Y el desabasto, Lalo, también. Ahorita algo que estamos viendo es que buscamos algún medicamento, hablemos, por ejemplo, de ivermectina. Ivermectina es un medicamento que lo tratas de buscar y no lo encuentras en las farmacias en este momento. ¿Por qué? Porque la gente lo está comprando hasta como preventivo de la enfermedad. Y la ivermectina, pues solamente está en etapa de evaluación todavía como fármaco útil para COVID. Deriva de un estudio que se hizo, pero todavía está en proceso de evaluación su efectividad. Sin embargo, la gente, por el hecho de que lo ve en el periódico publicado, ya dice, no, este es el medicamento de utilidad, y lo usan como preventivo, como tratamiento específico para el padecimiento, sin considerar los riesgos de intoxicación o de un daño adicional por usar inapropiadamente un fármaco. No nos vayamos tan lejos. Al menos aquí quiero que levanten de manera honesta la mano a quién ya lo bañaron con Lysol y con cloro antes de entrar a una casa. Yo lo hago diario en mi casa. No solo te jode la ropa, también te jode la piel. O sea, ¿a quién se le ocurre echarle cloro a la gente? La ropa se echa a perder. Ese tipo de cosas. ¿No vieron el video? ¿No vieron el video de este güey que está en un súper o en un, no sé en dónde, que ya ven que los termómetros ahorita son de pistolita en la frente, sí, y que en uno tiene la pistolita de la temperatura y en otro tiene el agua con cloro, y llega y en lugar de darle con la pistolita le echa cloro en los ojos? Sí. No. Sí. O sea, imagínate que tú vas bien tranquilo al súper y de repente te echan cloro en los ojos. ¿A dónde hemos llegado? Ya no sé qué le pasó a esa persona. Ya hubiera estado interesante que sacaran alguna información de qué le pasó, pero se ve que le dolió. Entonces, ese tipo de medidas, no sé qué tan... Digo, ahorita nos estamos riendo de la situación, porque yo creo que es bueno reírse en estos momentos, pero sí es bien delicado las implicaciones que puede tener esas recomendaciones de la vecina, de la abuelita, de la mamá, ¿no? Particularmente con los antibióticos, yo sí les diría, es una enfermedad viral. Los antibióticos lo único que van a hacer es que les van a joder la microbiota y después van a traer además broncas en el intestino. Entonces, por favor, no lo hagan. O sea, esos desbalances en la microbiota intestinal son los que generan los síndromes de intestino irritable y un montón de otras cosas que no quieren en su vida. Para mí esto se resume a que, en serio, vayamos con un especialista, o sea, con un profesional de la salud y que, ojo, no necesariamente hay que salir, como dijo Lalo, ¿no? O sea, que siento 2 síntomas. Exacto. Y entonces ya me salgo a la calle. Yo creo que podríamos generar estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, si tienen un médico de confianza, pregúntenle su WhatsApp. O sea, para empezar, si está en disponibilidad de prestar su número personal. Y pues si tampoco lo aturdan todos los días así de, ay, yo tengo 5 grados más, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces, pero sí ser como muy responsables. Pero yo creo que hoy en día nos podemos apoyar muchísimo de la tecnología y que eso no limite que consultemos a un verdadero profesional de la salud. O llamar por teléfono. Quiero aprovechar la oportunidad. Voy a repetirlos. En todo el país, 800-004-4800, en el Estado de México, 800-932-00, en la Ciudad de México, 55-56-58-11-11. Bajen la aplicación COVID-19 MX o mándenle un WhatsApp, suena de broma, pero así lo tienen en la página del gobierno, mándenle un WhatsApp a Susana a distancia al 55-86-33-85-89.
hay líneas que están atendiendo y es importante que ante cualquier síntoma, ¿no? Y es enfatizar, Lalo, y nos asesoremos. Y es de enfatizar, Lalo, que estos números de contacto que nos has señalado ahorita son orientaciones, pero son orientaciones que nos pueden ayudar más que preguntarle a la vecina, por ejemplo. Son orientaciones que nos van a decir, oye, tienes sí posibilidades, estás en condición de ser un caso sospechoso, entonces te van a orientar hacia dónde dirigirte. Y eso es mejor que tener la duda, que empezar a automedicarse, que sería peor, o algo todavía peor, quedarse paralizado de decir, pues aquí me quedo a ver qué pasa, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y eso es lo que estamos viendo también, el extremo de gente que se queda paralizada ante esta situación y van a buscar ayuda médica ya hasta que están en condiciones bastante dañadas, bastante deplorables, y en donde ya la posibilidad de mejorarlos es mínima. Entonces, cuidemos de no irnos al otro extremo tampoco. Justamente. Bueno, pues yo creo que ya el tema nos puede dar como para otras 2 o 3 horas, pero ya vamos a cerrar. Como ya es nuestra costumbre, vamos a empezar en el orden en el que me aparecen en la pantalla. Mayaro, ¿con qué cierras? Yo cerraría con que hagan su simulacro, su protocolo de acción. O sea, no importa, ojalá que nunca les dé de verdad, pero las estadísticas dicen que pues a muchos nos va a dar. Entonces, más vale estar preparados y eso significa, primero, obsérvate objetivamente. Ve si realmente cumples con los síntomas, con 2 de los 3 síntomas que ya nos dijo Juan Pablo. Busca un especialista, insisto, mándale un WhatsApp si tienes tu contacto o no, o por teléfono. Ten ubicada una lista en donde estén los centros gratuitos, por ejemplo, que están haciendo pruebas. Tengo entendido que la UNAM también para los universitarios está haciendo pruebas gratuitas. Entonces, ténganlo en la mano, tengan el teléfono a la mano, pónganlo junto con el de las emergencias para que en caso de que necesiten hacer una prueba ya tengan todo a la mano. Pregúntenle a personas cercanas a ustedes si los pueden apoyar en caso de que se enfermen, ¿no? O sea, oye, tú me podrías echar la mano trayéndome comida, no sé, comprándome platos desechables para a lo mejor evitar la propagación del virus dentro de la familia. Asignen una habitación, ¿no? En la medida de lo posible, digo, yo sé que yo vivo en un departamento súper chiquito y a lo mejor hay veces que habemos muchos en la casa y no hay forma, pero vean la posibilidad de ubicar un espacio donde se puedan aislar. Vean, en caso de que esto vaya al extremo, qué hospitales podrían ustedes acudir, ¿no? Siempre con la asesoría de su médico, y monitórense, conózcanse, realmente evalúen, o sea, vean su cuerpo y no se hagan los machos o machas, ¿no? O sea, de verdad, muchas veces es, ay, no es nada, es una gripita. No, o sea, obsérvense, no caigan en el extremo de cualquier gripita ya, tengo COVID, pero tampoco dejen que tenga, como dijo Juan Pablo, que avance la enfermedad hasta que ya sea irreversible. Entonces, para mí esto es súper importante, tener un protocolo de acción. Juan Pablo. Yo sugiero, trabajemos mucho en la prevención. En la prevención en cuanto a cuidarnos, obviamente, todas estas medidas que se han señalado de la distancia social, de usar las medidas de protección para interactuar con otras personas, la higiene importantísima, la higiene de manos constante. Trabajemos mucho en la prevención. También trabajemos en mejorar las condiciones de nuestro cuerpo. Una buena alimentación, el ejercicio es fundamental para mejorar nuestro sistema inmunológico. Trabajemos también en nuestra mente, en que esté tranquila, en que sea hacia la objetividad, y si en algún momento tenemos algún dato desafortunadamente que nos oriente hacia que estamos presentando COVID-19, busquemos siempre asesoría. Uno no es objetivo consigo mismo, ya lo decía Mayaro con mucho énfasis, la objetividad es algo que tenemos que buscar, pero es difícil conseguir y mucho más difícil mantenernos en esa objetividad. Por tanto, no nos autodiagnostiquemos, no nos autoprescribamos, siempre buscamos la asesoría de un profesional que nos ayude, que nos oriente, y si es necesario hacer una prueba de confirmación, pues busquemos que entonces que esta prueba sea interpretada por un profesional de la salud para que no entremos en pánico y nos suicidemos antes de tiempo. Ibrahim. Nada, o sea, yo creo que ya cubrieron bastante bien. Lo único otro que les diría a los que nos están escuchando son 2 cosas más. La primera,
el diagnóstico no es house, o sea, olvídense de esa idea. Sabemos que hay cosas específicas, aunque esta enfermedad sea muy general, pero se requiere como esta parte de que se cumplan ciertos mínimos para que realmente valga la pena hacer una prueba y tenga sentido que ustedes tomen ese riesgo de salir y hacerse la prueba, porque finalmente es un riesgo ir a este tipo de lugares. Y la otra que les diría es, si se van a hacer una prueba, consideren esta parte súper importante, porque hay gente que está en posibilidad de hacerse esa prueba porque pues tiene los medios económicos para hacérsela una y otra vez si así lo quisiera, pero consideren que sea un tipo de prueba útil. No saben cuánta gente conozco que se ha hecho de estas pruebas rápidas que tienen un 50% de confiabilidad, y lo que siempre les digo es, para eso mejor se hubieran echado un volado en su casa, ¿no? Entonces, y traten de informarse bien respecto a lo que requieren, de tener esta disciplina de autocuidado, de reconocer su cuerpo y lo que pasa, y tampoco se asusten a la primera, ¿no? O sea, a todos nos puede doler la cabeza de vez en cuando, y eso no significa que esta vez sea particularmente por COVID, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante este asunto de la calma, y creo que Mayar lo dijo muy bien, de conocernos, ¿no? O sea, si yo ya sé que siempre tengo la presión un poquitín baja o un poquitín alta, hay que estar monitoreando, por supuesto, pero tampoco hay que caer en ya me voy a morir, ya algo terrible pasó aquí, y entro en el ataque de pánico, y además por eso creo que no puedo respirar. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucha calma, y no pensar en cosas como tan hollywoodescas o catastróficas. Tratar de tomarnos las cosas con calma. Y sobre todo, y el que me corresponde a mí desde mi área, infórmense en medios oficiales, en medios confiables, en medios seguros. Este proyecto justamente es para que escuchen a gente que está capacitada, que son profesionales en sus áreas y que nos dan información en la que podemos confiar, y con base en eso tomar una decisión o actuar en consecuencia. Ese es el objetivo del Viral, este es el objetivo de nuestro podcast, así que mi consejo es ese: escúchennos, compártannos, y no solo a nosotros, a todas las fuentes oficiales que están dando información de calidad en este momento que tanto nos hace falta para mantener la calma y que nos mantenga a los que podamos en resguardo todavía ante este semáforo que todavía está en rojo. Muchísimas gracias a todos, Mayaro, Juan Pablo, Ibrahim, otra vez por platicar con nosotros. Agradecemos también muchísimo los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Créanme, estamos iniciando este experimento. Pronto intentaremos retomar lo que están escribiendo ahorita en este momento y todas sus opiniones, e interactuar más. Lo prometemos que lo vamos a hacer, pero ténganos un poquito de paciencia. Somos nuevos en esto, estamos iniciando en ese proyecto, y seguramente pronto podremos tener una interacción mucho más profunda. Gracias a los que están escuchando, a los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar una vez que esta transmisión termine y que se quede ahí en las redes sociales. Por favor, compártanla, utilícenla, aprovechen que la universidad y que la facultad está abriendo este espacio para informarlos y para ayudarlos. Por mi parte, eso es todo. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.